darles el tamaño que ustedes quieran, porque ya les digo, depende del trabajo que hagan, pueden incluso llevar a la fotocopiadora y ampliar. Entonces yo, eso es lo que hice. Si se fijan, hay algunos textos un poco más grandes, un poco más chicos, y simplemente lo que hice fue hacer una mezcla de barniz acrílico y cola vinílica. Usé las dos cosas, mitad y mitad, como para que no se compliquen. Ponen un poco de cada una en un bol, en un pote, en una bandeja, y con una pinceleta vamos a trabajar sobre la madera que vamos a cubrir. Fíjense que es un fibro fácil, sin ningún tipo de preparación previa, y lo interesante de esto es que ustedes, sin preocuparse mucho por los bordes, porque después se cortan en seco con un cortante o con una lija o con una tijera, van a ir trabajando y le vamos a dar cierto movimiento a estos textos para que sean interesantes, porque si no se van a encontrar con una cosa plana que no tiene mucha gracia. Entonces podemos ir poniendo ahí, vamos a darle un pequeño movimiento a este, y así ustedes van a ir colocando sus frases preferidas, sus hojas de lectura preferidas, como para que esto les quede lindo, quede decorativo y agradable. Una vez que esto está bien seco, lo que van a hacer es aplicar una mano de barniz acrílico, el mismo que usamos para la mezcla, como para sellar este papel. O sea que está seco y van a trabajar con ese barniz para que podamos sellar el papel, y como vamos a trabajar con óleo, el óleo corre muchísimo mejor. Fíjense que yo usé acá un carbónico oscuro, en este caso azul, pueden usar verde, porque tienen que ver el dibujo entre todo lo que es el texto. Entonces, vamos a ir, yo primero recurro a mis anteojos porque obviamente hacen falta, vamos a nuestra paleta de óleos, y como voy a pintar amapolas, preparé el rojo de cadmio, que tiene un pigmento muy interesante porque es muy cubritivo pero a la vez muy brillante. Vamos a tener amarillo, blanco, un poco de rojo de alizarina, y vamos a empezar a pintar. Simplemente tomo el rojo de cadmio así como viene y vamos a empezar con esta que se ve bien, y vamos a dar en las zonas donde tenemos el tono medio el rojo así como viene. Y fíjense algo interesante, se ve un poco del texto, eso me gusta. Eso es parte del trabajo. Voy con el mismo pincel sucio de rojo, voy al blanco y al amarillo. Traten de no usar el blanco para las luces solamente, porque se transforma en rosa y ya pierde, digamos, o sea, la amapola perdería ese tono de rojo, sino que pasaría a ser rosa. Vamos a tocar alizarín también, que es el rojo de alizarina. Vamos a tocarlo desde una punta del pincel y vamos a ir trabajando toda la zona de sombras. Así vamos a ir ubicando el color en uno de los pétalos. Siempre limpiamos en papel, descargamos el pincel, y con el mismo pincel que estamos usando, en este caso es un pincel plano de pelo suave, vamos a ir trabajando y dando los primeros toques de pintura. Fíjense que al pétalo de al lado, en este caso, como quiero que este esté superpuesto, voy a recorrerlo con un poco de el rojo más oscuro, que es el rojo de alizarina. Entonces logro así que se nos despegue un pétalo del otro. Y vuelvo a recurrir al color mediano, que es el rojo de cadmio. Acá también, como este pétalo se superpone, vamos a ir dando otra vez oscuros. Siempre limpio el pincel y lo mantengo dentro de los mismos tonos. Qué linda queda esa especie de transparencia. Eso es lo lindo, creo que es interesante el tema de seguir leyendo un poco el texto entre medio. Sí. Que quizá en el segundo toque, cuando vayamos al segundo paso, perdamos un poco, pero algo se ve y queda interesante. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tenemos como un pliegue de la flor. Para darle un poco más de altura, porque las amapolas tienen unos pétalos muy suaves, vamos a ir haciendo así unos pequeños conos en alguna zona de las flores donde querramos hacer esa pequeña curvatura hacia arriba, donde se supone que se plegó. Entonces, vamos a usar un pincel suave, en este caso es un mini mop, pero podemos usar cualquier pincel de pelo suave que tengamos, incluso aquellos escolares que se usan. Claro. Lo importante es el pelo suave. Y vamos a ir esfumando la pintura hacia abajo, acomodando todos nuestros colores. Y fíjense cómo ahí ya vamos logrando
una primer mano que es, digamos, la preparación de nuestro trabajo. Así van a ir haciendo con cada uno de los pétalos, luces y sombras y cada uno de los detalles. Fíjense cómo me fue quedando todo esto y seguimos leyendo perfectamente cada uno de los textos entre medio, que eso me pareció fantástico porque queda. Tiene como un toque más interesante. Y sigo con el mismo pincel. ¿Por qué? Porque vamos a dar esos acentos. Para eso podemos recurrir a gel o, como le gusta a Viviana, el aceite de lino. Sí. Yo en este caso uso gel porque soy más práctica. Sí, tenés razón, tenés razón. El gel nos ayuda a un secado un poco más rápido. Entonces, como soy más apurada, el tema es que uso gel. Pero el aceite de lino es perfecto para este paso también. Lo que pasa es que demora muchísimo en secar. Claro, entonces Eso es frente cierto. al apuro y a la practicidad yo me acoplé al gel. Entonces pongo un poco de rojo de alizarina con azules para incentivar un poco toda esta zona de oscuros. Fíjense que estamos reforzando, porque ahora viene el momento del refuerzo del color, de los acentos. Estoy usando siempre el mismo pincel, fíjense que práctico es esto de pintar todo el trabajo con prácticamente un solo pincel. Vuelvo a reforzar luces y nos vamos a volver a un mop, en este caso más limpito, como para ir acomodando color. En este caso, fíjense que preparé un centro con gris de paint y unos toques de blanco. Entonces, ahora sí podemos ir a un pincel liner, en este caso un pincel fino. Puede ser un pincel de pelo largo, un liner, o puede ser un pincel redondo. Y vamos a tomar así un poquito de gris de paint, que es uno de los colores que me gustan porque no es tan duro como el negro. Es cierto. El negro ofrece mucha dureza al trabajo. Y vamos a ir haciendo así como unos pistilos que vienen saliendo de la amapola. Vamos a darle unos pequeños toques como unos puntos que tendrían que ver con lo que es el polen, y también entre medio unos toques de pistilos blancos muy finitos y muy parejos, como para que ustedes puedan ir dando así todos esos toques. Este trabajo lo van a terminar, lo van a dejar secar, van a aplicar los tonos de verde con el mismo concepto que usamos con el de los rojos, digamos, en luces y sombras. Y bueno, les voy a pasar a leer la lista de materiales antes, o sea, cuidando bien el secado, le van a pasar una muy buena mano de barniz brillante. Y les voy a dar la lista de materiales para que se pongan a realizar este trabajo, porque estoy segura de que lo van a hacer. Para eso necesitamos cajas de madera a gusto, fotocopias blancas, Muy colorido.